Hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a ver la división de polinomios con el método tradicional. Primero vamos a hacer un repaso de lo que es la división tradicional, ¿sí? Fíjense, tenemos la división menos 26 dividido 2 igual menos 13 con resto 0. Ahora, recordemos los pasos que hacíamos. Bueno, yo tenía que colocar en esta parte al principio de este sector un número de tal forma que multiplicado por 2 me diera menos 2 o lo más cercano a menos 2. En este caso encontramos el número que es menos 1, ya que menos 1 por 2 me da menos 2. Lo colocamos abajo y hacemos la resta. Menos 2 menos menos 2 es 0, ¿sí? Porque una cosa menos la misma cosa da 0. Bien, seguimos, bajamos el 6, ¿sí? Lo colocamos al lado del 0. Y volvemos a empezar. Tenemos que buscar un número de tal forma que multiplicado por 2 me dé 6 o lo más cercano a 6. Encontramos un número que es 3 y 3 por 2 me da 6. Lo colocamos abajo, hacemos la resta. 6 menos 6 me da 0 y termino la cuenta, ¿sí? Bien, recordemos que había dos formas de escribir la división. La más básica es menos 26 dividido 2 igual menos 13 con resto 0. Y la otra es menos 26 igual menos 13 por 2, todo eso más 0, ¿sí? Recordemos los nombres. Este es el dividendo, el divisor, el cociente y el resto, y en esta forma tenemos el dividendo, el cociente, el divisor y el resto. Bien, vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Tenemos la división menos 29 dividido 2 que da como resultado menos 14 y resto 1. Vamos a ver el paso por paso de esta división. Teníamos que encontrar un número de tal forma que multiplicado por 2 me dé menos 2 o lo más cercano a menos 2. Bien, encontramos el menos 1 porque menos 1 por 2 me da menos 2. Lo colocamos acá abajo, hacemos la resta, menos 2 menos menos 2 da 0 y bajamos el 9 y volvemos a empezar, ¿sí? Teníamos que buscar ahora otro número que multiplicado por 2 me diera 9 o lo más cercano a 9. En este caso encontramos el 4, ¿sí? 2 por 4 me da 8, lo colocamos acá abajo y hacemos la resta. 9 menos 8 me da 1 y terminó la división, ¿sí? Esto se podía escribir de dos formas la división. Una es la común, menos 29 dividido 2 igual menos 14 con resto 1, y la otra es menos 29 igual menos 14 por 2 más 1. Este es el dividendo, divisor, cociente, resto, y de esta manera tenemos el dividendo, cociente, divisor y resto. Bien, una vez que hicimos el repaso del algoritmo de la división tradicional, es decir, del mecanismo, vamos a comenzar. Bien, nosotros tenemos dos polinomios, uno divide al otro, ¿sí? Fíjense que este polinomio 3x cuadrado más x más 1 es el dividendo y x menos 1 es el divisor. Bien, vamos a colocarlos, el dividendo en esta zona y el divisor en la casilla, ¿sí? Recordemos que cuando la x no tiene un número multiplicado es porque en realidad es el 1 el que lo multiplica. Tenemos esta x que pasa lo mismo. Tenemos esta x que está multiplicada por el 1. Bien, una vez que hicimos esto vamos a continuar. Lo que tenemos que hacer es encontrar una expresión de tal forma que al multiplicarla por una x me dé 3x cuadrado. Va de nuevo, una expresión que multiplicada por una x me dé 3x cuadrado, ¿sí? Lo escribimos. Fíjense que para esto es necesario siempre hacer cuentas auxiliares para no perdernos y no marearnos, ¿sí? Yo escribo esto en una cuenta auxiliar. Bien, tenemos una expresión que multiplicado por una x me dé 3x cuadrado. Pensemos primero, ¿qué número multiplicado por 1 me da 3? Bueno, un número multiplicado por 1 que me da 3 es el mismo 3. 3 por 1 me da 3. Ahora, ¿qué letra, o mejor dicho, por qué lo tengo que multiplicar a x para que me dé x cuadrado? Bueno, si a x lo multiplico por x, me da x cuadrado, ¿sí?
A x lo multiplico por x y me da x cuadrado. Entonces ya encontramos la expresión que tenemos que colocar en este lugarcito, ¿sí? Así que vamos a continuar colocando esa expresión que es 3x. Y una vez que encontramos la expresión que va acá en esta zona, ahí procedemos a hacer las multiplicaciones. Comenzamos. 3x por una x me da como resultado 3x cuadrado. Yo ahora no me voy a detener en las... en general, la mayoría de las cuentas no me voy a detener. Si ustedes quieren verlas, le ponen pausa así, porque lo más importante es ver cómo funciona la división tradicional. Bien, hacemos las multiplicaciones. 3x por una x me da 3x cuadrado y lo colocamos abajo, ¿sí? La otra multiplicación, 3x por menos 1, me da 3x por menos 1 me da menos 3x y lo colocamos acá abajo. Una vez que tenemos las multiplicaciones hechas, procedemos a la resta. Restamos 3x cuadrado menos 3x cuadrado. Sabemos que si a una cosa le restamos la misma cosa, me da 0. Y ahora tenemos una x menos 3x. Esto lo podemos ver como una x menos por menos es más 3x. 1 más 3 es 4 y tenemos más 4x. Fíjense que como el 4 es positivo, tenemos que colocar un más adelante, ¿sí? Bien, terminamos con nuestras cuentas. Ahora, ¿qué sigue? Lo que sigue es bajar el más 1, ¿sí? Y volvemos a empezar. ¿Cuál es la expresión que multiplicada por una x me da como resultado 4x? ¿Sí? Una expresión por una x me da 4x. Fíjense que si yo multiplico, o sea, yo tengo que ver qué número multiplicado por 1 me da 4. Y bueno, 4 por 1 es el que me va a dar 4. Y ahora, a la x, ¿la tengo que multiplicar por algo para obtener x? No, ya no tengo que multiplicar por nada más porque esto es igual a esto, ¿sí? No es que acá tengo x cuadrado, no tengo x cuadrado. Así que como esto es igual a esto, lo dejo así. Entonces, me queda que 4 multiplicado por una x me da 4x. Y 4 es la expresión que estábamos buscando agregar. Fíjense que como el 4 es positivo, yo voy a colocar más 4. Ahora sí, una vez que encontramos la otra expresión, vamos a comenzar con las multiplicaciones. 4 por una x me da 4x, ¿sí? Lo colocamos acá abajo. Seguimos. 4 por menos 1 me da menos 4 y lo colocamos acá abajo. Bien, una vez que ya tenemos las multiplicaciones, pasamos a las restas. 4 menos 4x menos 4x me da 0, ¿sí? Y 1 menos 4 es 1 más 4 que me da 5. Bien, entonces el resto va a ser 0 más 5, que 0 más 5 es 5. Terminamos con la división, así que teníamos el dividendo, fíjense, dividendo, divisor, el cociente que tenemos acá y el resto. Lo escribimos como una división y me queda el dividendo 3x cuadrado más x más 1, el divisor x menos 1 y el cociente 3x más 4, con el resto 5. Bien, fíjense que hay dos formas de escribir esto, como la que nombramos recién, la que les dije recién es esta, y la otra forma es colocar el dividendo igual a el cociente por el divisor más el resto, ¿sí? Bien, importante, así como lo dije en el video de la división mediante el método de Ruffini, tenemos que tener en cuenta que los polinomios estén ordenados y completos. Fíjense, en el método de Ruffini solamente importaba que el dividendo esté ordenado y completo. En este caso de la división tradicional nos interesa que el dividendo y el divisor estén ordenados y completos. Vamos a repasar lo que era un polinomio ordenado. Fíjense que acá tengo mis x a la 1, x cuadrado y más 1. ¿Sí? Está desordenado porque, ¿por qué? Porque el exponente más grande está en cualquier lado. Yo tengo que ordenar desde exponente más grande a exponente más chico. Entonces me queda x a la 2 más x a la 1 más x. Fíjense que
Acá tenemos en este término el exponente 2, en este término el exponente 1 y acá el término lineal. Ahora, tenemos otro polinomio x cuadrado más 1. Necesitamos completarlos porque nos falta la parte de la x. Así que en el lugar donde tendría que ir la x ponemos un 0. Y a ese 0 lo podemos escribir como 0 por x, porque 0 por lo que sea da 0 por lo que sea da 0, sí. Así que nos queda expresado el polinomio como x cuadrado más 0 por x más 1 y me queda completo. Ahora tenemos el ejemplo de un polinomio que está desordenado e incompleto. Primero lo ordenamos, ¿sí? Como el exponente más grande está en este término, lo mandamos adelante de todo. Bien, y me queda x cuadrado más 1. Ahora, ¿qué pasa? Nos falta el término que contiene la x. Así que en ese espacio colocamos el 0. Y a su vez ese 0 lo escribimos como 0 por x, ¿sí? Así que nos queda completo. Me queda x cuadrado más 0 por x más 1. Bien. Ahora sí, una vez dicho esto, comenzamos con los ejemplos. Vamos a ver 3 ejemplos. Ejemplo número 1. Tenemos esta división. Colocamos el dividendo, lo colocamos en esta zona. El divisor lo colocamos en esta casilla, ¿sí? Y comenzamos con la división. Tenemos que encontrar un número de tal forma que multiplicado por una x me dé como resultado 2x cuadrado. Es decir, esto algo que por una x me dé 2x cuadrado. Nosotros, fíjense que 1, ¿por qué valor me da 2? Bueno, yo sé que 2 por 1 me da 2, así que lo compruebo acá, haciendo 2 por 1 me da 2. Ahora, x por qué me va a dar x cuadrado. Bueno, si yo a esta x la multiplico por otra x, ¿ven? Si a esta x la multiplico por otra x, me va a dar x cuadrado. Así que ya encontramos la expresión que nos faltaba, ¿sí? Que es 2x. Así que vamos a colocarla en nuestro espacio. Y ahora que ya tenemos nuestra expresión, vamos a continuar haciendo las multiplicaciones. 2x por una x me da como resultado 2x cuadrado y lo colocamos en este espacio. Seguimos con la otra multiplicación. 2x por menos 3 me da como resultado menos 6x y lo colocamos en este lugar. Listo, terminamos con las multiplicaciones. Ahora vienen las restas. Tenemos 2x cuadrado menos 2x cuadrado me da 0. Y menos 5x menos 6x es lo mismo que menos 5x más 6x me da una x. Bien, terminamos con las restas. Lo que sigue es bajar el menos 3 que me quedó acá solo. Lo bajamos y volvemos a empezar. Yo quiero encontrar la expresión que multiplicada por una x me dé una x. Bueno, ¿cuál puede ser esa expresión que multiplicada por una x me dé una x? Bueno, claramente una x por 1 me va a dar una x, ¿sí? Y si lo quieren ver de forma, mejor dicho, o sea, analizándolo un poquito más a fondo, fíjense que la x no necesita ser multiplicada por nada para que me dé x. Y el 1, yo sé que 1 por 1 me va a dar 1. Entonces, bueno, esa es la forma como más analítica de verlo, por decirlo así. Bien. Y ahora sí, una vez que encontramos la expresión, que en nuestro caso es 1, vamos a reemplazar esa expresión en el espacio que tenemos acá. Recuerden, como 1 es positivo, vamos a poner más 1. Y ahora sí, seguimos con las multiplicaciones. Tenemos 1 por una x, me da como resultado una x y lo ponemos acá. Seguimos con 1 por menos 3. Hacemos la multiplicación y me da 1 por menos 3, me da menos 3 y lo ponemos acá. Seguimos con las restas. Una x menos una x me da 0 y menos 3 menos 3 es lo mismo que menos 3 más 3, que me da 0. Bien, ahora el resto es 0 más 0, que esto me da 0. Terminamos la división. Acá tenemos, fíjense, el dividendo, el divisor, el cociente y el resto, y lo expresamos de esta manera. Recuerden, yo voy a tratar de ir lo más rápido posible para que el video no sea tan rápido. Si ustedes quieren detenerse en alguna parte, pónganle pausas, ¿sí? Bien, seguimos con el ejemplo número 2. Tenemos nuevamente nuestro dividendo que lo colocamos en este sector.
nuestro divisor que lo colocamos en el casillero y comenzamos. Bien, necesitamos encontrar una expresión de tal forma que multiplicada por 5x me dé 25x cuadrado. Bien, ¿cuál va a ser esa expresión? Bueno, 5 por qué me da 25. Bueno, yo sé que 5 por 5 me da 25. ¿Y x por qué me va a dar x cuadrado? Bueno, x por x me va a dar x cuadrado. Listo. Una vez que ya encontré la expresión que es 5x, la pongo en la zona que tengo yo redondeada, ¿sí? Dentro de este círculo, y esa expresión es 5x. Recuerden que como el 5 es positivo, me va a quedar positivo, ¿sí? Me va a quedar 5x. Bien, ahora si pasamos a las multiplicaciones, me va a quedar la multiplicación 5x por 5x, me va a quedar 25x cuadrado y lo pongo en esta zona. Luego hacemos 5x por 2 y el resultado es 10x que lo ponemos en esta zona, ¿sí? Y una vez que terminamos de hacer las multiplicaciones pasamos a las restas. 25x cuadrado menos 25x cuadrado me da 0. Y 20x menos 10x me da 10x, porque 20 menos 10 es 10. Bien, listo. Terminamos con esto. Lo que sigue es bajar el 4 que me quedó solo, el más 4. Y volvemos a empezar. Necesitamos nuevamente una expresión que multiplicada por 5x me dé 10x. Bien, vamos a ver cuál es esa expresión. Yo necesito un número que multiplicado por 5 me dé 10. Bueno, claramente 2 por 5 me da 10, así que ese número es 2. Ahora, ¿a la x la tengo que multiplicar por algo más para que me dé x? No. Así que la expresión que necesitábamos era 2, ¿sí? Y ya la encontramos. La vamos a colocar en esta zona. Como el 2 es positivo, vamos a colocar más 2. Bien, entonces una vez que tenemos esta expresión encontrada, vamos a realizar las multiplicaciones. Tenemos 2 multiplicado por 5x, me da 10x y lo colocamos acá abajo. Y 2 multiplicado por 2 me da 4 y lo colocamos en esta zona acá abajo. Listo, ya tenemos las multiplicaciones hechas, ahora pasamos a realizar las restas. Hacemos 10x menos 10x es 0 porque 10 menos 10 es 0, ¿sí? O sea, es 0x, pero 0 por x es 0. Bien, tenemos la resta 4 menos 4 me da 0 y lo colocamos acá. Finalmente el resto es 0 más 0, que es 0. Y terminamos la cuenta. Fíjense, esto es el dividendo, el divisor, el cociente y el resto que lo vamos a escribir de esta manera. Y por último, el ejemplo número 3. Nuevamente tenemos nuestro dividendo que lo colocamos en esta zona, el divisor que lo colocamos en esta zona, ¿sí? Y vamos a comenzar con la división. Necesitamos una expresión que multiplicada por una x me dé 3x cuadrado. Bien, ¿cuál va a ser esa expresión? Bien, tenemos que ver 1 por qué me da 3. Y bueno, yo sé que 3 por 1 me va a dar 3. Buenísimo, ahora me falta esta zona. ¿Qué cosa tengo que multiplicar a x? O sea, ¿por qué tengo que multiplicar a x para que me dé x cuadrado? Y bueno, si yo a x la multiplico por otra x, me da x cuadrado. Listo, ya tengo la expresión que necesitaba, que es 3x, y la coloco en la zona vacía. Así que me queda 3x. Ahora procedemos a hacer las multiplicaciones. 3x por una x me da 3x cuadrado y lo ponemos en esta zona. Luego 3x por menos 1 me da menos 3x y lo colocamos en esta zona. Bien, listo, terminamos con las multiplicaciones, ahora pasamos a las restas. 3x cuadrado menos 3x cuadrado es 0x cuadrado, o sea, 0. Y 0x menos menos 3x es 0 más 3x, es decir, 3x, ¿sí? Listo, terminamos con las restas y ahora pasamos a bajar el más 1 que tenemos acá. Y volvemos a empezar. Necesitamos encontrar una expresión de tal forma que multiplicada por una x me dé 3x. Bien, tenemos que encontrar esa expresión, así que la x la dejamos como está, no tenemos que multiplicarla por nada.
Y al 1, ¿por qué lo multiplicamos para que nos dé 3? Lo multiplicamos por 3. Así que esta es la expresión que estamos buscando, ¿sí? Como el 3 es positivo, la expresión que va a ir en este lugar va a ser más 3. Bien, ya tenemos la expresión, ahora falta hacer las multiplicaciones. Más 3 por una x me da 3 por una x me da 3x. Fíjense, acá cometí un error. Puse una x. Vamos a arreglarlo. Ahí está. Ahora sí, 3 por una x me da 3x. ¿Sí? Y lo colocamos en esta zona. Seguimos con la multiplicación y 3 por menos 1 me da menos 3 y lo colocamos en esta zona. Listo, ya terminamos con las multiplicaciones, ahora vienen las restas. 3x menos 3x me da 0x, es decir, 0. Y 1 menos menos 3 me da 1 más 3, es decir, 4. Bien, me quedó el resto 0 más 4, que 0 más 4 es 4. Así que terminamos con la división. Tenemos el dividendo, el divisor, el cociente y el resto que los podemos escribir de esta manera. En general, las divisiones con polinomios, como habíamos visto en el video de divisiones de polinomios con Ruffini, se escriben de esta manera. P de x dividido d de x igual c de x, ¿sí? Donde P de x es el dividendo, d de x es el divisor y c de x es el cociente. Y el resto lo vamos a describir como r de x. En este caso también lo podemos escribir esta división como P de x igual c de x por d de x más r de x, donde nuevamente esto es el dividendo, el cociente, el divisor y el resto. Bien, chicos, el video terminó. Les mando un beso grande.